veces trae problemas, dificultades, no hacer caso de ello y nosotros agarrarnos a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son siempre sí y amén. Las promesas de Dios no son no, las promesas de Dios son sí, y por lo tanto todo aquel que lo cree, Dios lo levanta, Dios te saca adelante. A veces me da tristeza, ¿verdad? Porque hay problemas, hay personas que a veces pues te llaman y te piden oración y uno ve la desesperación y yo digo, Dios mío, yo sé que tú los amas a todos. Si yo pudiera, les ayudaría en todo. Pero yo sé que Dios, claro, luego le digo, Señor, pero yo sé que tú tienes un trato con cada persona. Amén. Y que conforme a ese trato que Dios tiene con cada uno, pues bueno, permite que a veces pasemos por ciertas dificultades. No las manda, Dios no manda la dificultad, Dios no manda el problema. Vienen porque estamos en este mundo. En este mundo está Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el enemigo siempre la está enredando y hacernos daño con lo que pueda. Pero la palabra de Dios declara que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Por tan fuerte amén. Ahora, para darnos cuenta cómo el enemigo trata de destruir los planes de Dios, nunca lo ha conseguido y nunca lo conseguirá. Por ejemplo, vamos a leer en Génesis 46:3, cuando Dios le habla a Jacob. Dice, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Acuérdense que Dios había prometido a Abraham darle toda su descendencia, le iba a dar la tierra de Canaán. Pero claro, para dar la tierra de Canaán, que era muy grande, pues tenían que ser una gran nación, ¿verdad? Ahora, desde el mismo momento en que Dios llama a Jacob y se tiene que ir a la casa de Labán para casarse con esposas, mujeres, pues que fueran creyentes, que tuvieran fe, que creyeran en Jehová, porque en aquel entonces pues nadie o la inmensa mayoría de la gente no conocía al Dios de Abraham ni de Isaac. Entonces se tuvo que ir allí y observamos que desde el primer momento que Jacob obedece a Dios para dar cumplimiento a esa promesa, el enemigo sale al encuentro, ¿verdad? Y trata de amargar la vida de Jacob cuando está con Labán de una manera tremenda. Labán, que era su tío, lo mata a trabajar, ¿verdad? Y está el hombre ahí, cuando Dios ve que le prospera y Labán se encela y bueno, casi que quería matarlo. Y Dios se le tiene que aparecer a Labán y le dice, oye, cuando Jacob se va, y dice, cuidadito en qué tono le hablas a Jacob, como tú te salgas de los parámetros, vas a tener problemas. Y si no es porque Dios le avisa, es seguro que Labán hubiera hecho daño a Jacob. Porque Dios sabía, por eso se le apareció, porque veía que quería hacerle daño. O sea, el enemigo siempre tratando de interrumpir los planes que Dios tenía. Ahora, después de todo esto, ¿verdad? Resulta que los hijos de Jacob se ponen en contra de José, ¿verdad? Una división familiar. Tremendo. El disgusto que le dieron a Jacob, Leví y Simón, cuando mataron a toda aquella ciudad, no me acuerdo cómo se llama, porque hubo un abuso, y bueno, ellos en su razón se vengaron, pero eso le trajo gran disgusto a Jacob. Jacob tenía disgusto tras disgusto, y era de él que iba a descender esa nación, porque de esa nación iba a venir el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Dar un aplauso a Cristo el Señor, aleluya. Así que lo que sucede es que se divide, amarga el enemigo la vida a Jacob. José es vendido a los ismaelitas, llevado a Egipto, desaparece. Bueno, hermano, la vida de Jacob fue una vida terrible,
de disgusto, ¿verdad? Y Jacob era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Pero tú fíjate de qué forma el enemigo amargó. Y ahora, cuando ya cree Jacob que todo aquí se ha acabado, mi hijo José no aparece, estos son unos malandrines a los demás hijos, porque lo eran, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios transforma, por ahí tan fuerte, amén. Entonces Dios le habla. En el Génesis 46 le dice, claro, porque dice que está José en Egipto y él tenía sus temores. Y le dice, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Es decir, la nación que Dios había prometido, no solamente una nación, sino que multitudes. Allí es donde yo voy a hacer una nación de ti. Ahora, imagínate qué sufrimiento llevó el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Voy a hacer una gran nación, pero resulta que ahora, cuando muere Josué, les hacen a todos esclavos. Y dice la Biblia que los israelitas fueron amargados y que los capataces les castigaban. Y la palabra de Dios nos habla, nos da a entender que les daban latigazos. Era una carga enorme, una presión enorme. ¿Y cómo va a hacer Dios una gran nación de estos esclavos que están esclavizados? No tienen espada, no tienen nada para defenderse. El enemigo trataba de destruirlos. Entonces, como crecían tanto, lo que sucedió es que el faraón mandó asesinar a los niños. Eso el diablo intentando interrumpir el plan de Dios. Pero como ustedes saben, el diablo siempre es derrotado. Por tan fuerte, amén. Dar un aplauso a Jesús Nazareno, bendito, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, claro, no se sabe la cantidad de varones que llegaron a asesinar a niños. ¡Qué corazón malvado! Muchas veces cuando vemos que a los niños los tiran a la basura, hermano, el corazón se me pone malo. Se me pone mal. Estaba viendo me parece que ha sido ayer, un vídeo de que habían tirado a una criaturita y tenía aquí una raja una penita, hermano, ¿verdad? Qué corazón malvado. Y qué corazón malvado del faraón de mandar a asesinar a los niños, ¿verdad? ¿Cuántos asesinaron? No se sabe. De ahí fue salvado Moisés. Pero gracias a Dios que a pesar del daño que hace el enemigo, si lo reprenda, al diablo le sale todo hecho un churro. Y es vencido en el nombre de Jesús. Y de donde quería destruir, ¿verdad?, a los niños, de ahí Dios sacó a Moisés, el profeta de Dios, que iba a ser el que iba a sacar a los israelitas de Egipto para formar esa gran nación. Así que durante 400 años los israelitas fueron amargados con dura servidumbre. ¿Por qué les amargaban? Tenemos un indicativo en la Biblia, claro, ellos no querían que se multiplicara, porque si se multiplican, eran una multitud muy grande, y si viene una nación enemiga, estos se van a unir a los otros y nos van a vencer. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cascarles fuerte para que no se multipliquen, para que no tengan más hijos. Pero dice la palabra del Señor que cuanto más les daban, más se multiplicaban. Te voy a hablar en un lenguaje clarísimo. Les amargaban y les daban palos y les esclavizaban y les pegaban palos para que no tuvieran hijos. Aleluya. Porque la tarea era tan dura, tendrían la espalda hecha mistos, estaban hechos, pero mistos. Y les castigaban y les pegaban, aparte del trabajo que le hacían, para que no se multiplicaran. Es decir, para que ni siquiera mantuvieran relación con la esposa. Ese era el propósito del enemigo, porque veían que no podían con ellos. Entonces hay un libro que habla acerca de ello y cuentan, yo no sé, bueno, de dónde sacan ese dato, que dice que entonces lo que sucedió
es que viendo las esposas, pues que los proyectos maridos no carburaban, estaban enriñonados. Entonces dicen algunos comentaristas que a propósito ellas para sus maridos se ponían guapas. Y bueno, y no es pecado que tú te pongas guapa para tu marido. Amén. No para otro, para tu marido. ¿Por qué tan fuerte amén? Porque claro, el matrimonio se tiene que llevar bien, ¿sí o no? Y esa es una base fundamental. Entonces, ellas teniendo en cuenta la maldad que querían hacer los egipcios de que no tuvieran más hijos, y los pobres estaban todos hechos mixtos, pues entonces pues dice, bueno, que ellas se ponían un poquito así para a estos pobres hombres, que ellas también eran esclavas, animarles. Y lo consiguieron porque cuanto más les oprimían, más hijos tenían. ¡Aleluya! Da un aplauso al Señor. Eso es un gran éxito, estaban reventados. Grita fuerte, gloria a Dios. Es decir, lo que ellos estaban haciendo era hacerle la contra al diablo. El diablo quería disminuirlos. Y, claro, logró, ¿verdad?, matar a los niños, porque la pretensión de ellos era que no se multiplicaran. Pero, no, qué disgusto, hermano, porque eso, a mí se me cae el alma, hermanos, cuando pienso en esa escena, a los hijos matándolos, asesinándolos. Es algo terrible. Me acuerdo también, porque he escrito algo de ello, acerca de lo que sucedió aquí en España. Bueno, sucedió con los judíos cuando los expulsaron, ¿verdad? Pero no, con los niños no hicieron nada, pero sí lo hicieron con los gitanos. Sí lo hicieron con los gitanos. ¿Qué hicieron con los gitanos? En el año 1000, si no recuerdo mal, 1600 y pico. Resulta que hubo un tal Moncada y un tal Juan de Quiñones, eran varios diputados en las Cortes, eran unos nazis, unos malvados. Hubo muchos nazis aquí en España. España tiene una historia muy negra, no solo con los judíos, sino con los gitanos. Entonces, lo que hicieron es que determinaron, y además está escrito en un libro de las Cortes españolas, entonces ellos dieron un discurso y dijeron, tenemos que acabar con esta chusma. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, ojo, a los matrimonios. Les vamos a quitar, vamos a separar a los maridos, los vamos a llevar a una ciudad o a varias ciudades, aparte me parece que fueron en total como 41 ciudades aproximadamente, está mencionado ahí, y a las mujeres igual. Y a los niños menores de 10 años se los quitamos todo y los llevamos a la casa de la doctrina. La casa de la doctrina era donde llevaban a los niños que eran huérfanos, pero estos niños no eran huérfanos. Entonces, hermano, usted se imagina el dolor, porque hubo muchísimas familias que le quitaron los hijos. El dolor de estos padres, porque querían reducirlos. Bueno, lo redujeron a lo largo de los siglos, pero esto fue un dolor desgarrador. Se los quitaron y los llevaron a la casa de la doctrina y para adoctrinarlos, porque a los niños, y los quitaron de los padres. E inclusive muchos, entonces muchos, claro, gitanos, algunos se escaparían, pero los que fueron llevados, muchos se dejaron, estaban cansados de la persecución y se casaron con personas del pueblo, y ahora se descubre que no te extrañe que el 10% de los payos en España sean gitanos, descendientes de gitanos. Y por eso cuando hay apellidos Jiménez y Cortés y Heredia entre los payos, resulta que parece que son gitanos. Y me mandaron a mí unas pruebas de ADN, porque yo me he metido en estudio de ADN, me mandaron y me dice uno, dice, bueno, un guardia civil me mandó y me dice, mira que parece que este es gitano. Entonces miro las pruebas y digo, pues claro que es gitano. Digo, usted es gitano, oiga, usted es gitano. Y me dice, pues ¿sabes qué te digo? Que he averiguado y tienes razón, que mi antepasado era gitano y nadie lo sabía. Pero todo esto viene al dolor, ¿verdad?, de que sufrió el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando hemos hablado en algunas veces
dando algún cursillo acerca de esto, ¿verdad? Algunos gitanas viejas, pues recuerdan por hecho de uno y de otros. Qué dolor, qué maldad hay en el hombre. Que Dios nos libre. Gracias que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, solamente Cristo. ¿Puedo ir tan fuerte? Amén. Pero esta maldad, hermano, esta maldad, a estos niños quitarle la vida. El faraón lo que quería era interrumpir el plan de Dios, destruirlo. Pero gracias a Dios, como antes he dicho, al diablo no le sale ni una bien. ¿Puedo ir tan fuerte? Amén. No puede destruirlo. Así que le está avisando, es decir, no temas porque, oye, todo el daño que hagan, pero yo estoy contigo. Israel, yo he dicho que va a ser una gran nación, y cuando Dios da una orden, no hay quien la pueda frenar. Dios dice y se cumple. Y quiero que sepa una cosa, Dios ha dicho en su palabra que tú, si perseveras, irás al reino de los cielos. Que no va a haber ningún alma forjada que va a prosperar contra ti. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Pero tienes que creerlo, hermano, tienes que creer que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Lo crees? Entonces no temas porque serás prosperado, serás bendecido, llegarás al reino de los cielos en victoria. Dale un aplauso a Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Así que aquello que el enemigo quería hacer de destruir a Israel en Egipto, lo que sirvió es para que Dios se manifestara de una manera poderosísima. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Y luego nos dice en Éxodo 1:12, dice, la palabra de Dios nos dice, ahí en Éxodo 1:12, pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel por el gran número que era. Ahora, lo que Dios iba a demostrar es que no iba a sacarlos con espada, sino que realmente iba a ser con su poder, ¿verdad? Entonces, observamos en la Biblia a este pueblo oprimido, esclavizado, cómo Dios descendió del cielo para librarlo. Quiero que sepas que si tú te humillas, Dios te levantará. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Dios levanta al humilde. Aunque los demás veas que posiblemente tratan de abusar, no te preocupes, ten calma. Ten calma, que Dios está contigo. Dios está contigo y te librará de todo. Simplemente hay una cosa que se necesita. Porque aunque seamos humildes y no valgamos nada, pero hay una cosa que todos necesitamos, es el arrepentimiento. El venir delante de Dios y decir, Señor, me arrepiento, ayúdame, te presento mi situación, te presento mi hogar, te presento mi vida, me humillo delante de ti y me arrepiento de todo aquello que haga. Examina tu vida. Yo me examino cada día. Te lo aseguro, cada día me examino, porque quiero que Dios esté a mi lado. Y como tengo temor, y yo, pues hermano, yo no sé si, porque a veces pecamos sin darnos cuenta, pero que no tengo que darme cuenta si he pecado o no he pecado para venir delante de Dios y decir me arrepiento. Es que hay gente que a veces que le noto reacia tal vez a humillarse. Y no hay que hacerlo cada día, porque si ahora no pecamos, hemos pecado en el pasado. Y aunque sé que está perdonado, pero yo tengo que estar agradecido al Señor y tengo que humillarme delante de Él. Y cuando lo hago, me siento bien. Sé que Él está conmigo. ¿Crees que Dios está contigo? Amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que lo que pasó con esto, que Dios sacó a Israel de Egipto y hizo esa gran nación que Dios había prometido. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, atención, reposa sobre vosotros. En una versión un poquito distinta. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
no temamos lo que puedan hacernos, ¿verdad? Porque dice que cuando alguien diga de nosotros cosas mintiendo, o tal vez nos digan, pues mira, tú eres un sectario, tú estás chalado. En fin, el mundo nos tiene como que somos sectarios, están en la contra. Bien, si el mundo te ve mal, entonces es que estás bien. Porque tan fuerte, amén. Si el mundo te ve que eres normal, porque hay mucha gente que no quiere hacer la contra, no quiere que se metan con ellos, con ella, entonces, bueno, pues lógicamente tenemos que tener cuidado. Pero si en alguna ocasión tenemos que dar nuestra opinión o tenemos que testificar o la gente ve que somos un poco distintos y te dice, uy, tú eres un poco sectario, el asunto está bien. Mal para ellos, bien, porque nosotros estaremos conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros vamos contra la corriente del mundo. No podemos ir a la par del mundo. Ahora, nosotros no tenemos que ser gente que discutamos con nadie. Simplemente que tenemos una fe distinta. Y si esa fe que tengo en Cristo Jesús choca con los demás, pues mira, que Dios lo bendiga, no me importa. Lo importante es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero estar en el orden de Dios. ¿Tú quieres estar en el orden de Dios? Pues si los demás te dicen que tú estás mal, significa que estás bien. Así que por eso dice, oye, si por la causa de Cristo os vituperan o dicen dicharachos o lo que quieran, oye, bienaventurados sois. Y esa bienaventuranza es una bendición para tu vida y para la mía. Dios quiere bendecirnos. Amén. Y el ejemplo nuestro buen comportamiento, a pesar de lo que la gente pueda decir, les va a hacer efecto. Amén. ¿Saben que el testimonio de una persona hace mucho? Que aunque no digamos palabra, nuestra conducta dice mucho. Esta mañana estaba explicando en la escuela dominical algo que me ha impactado enormemente, un testimonio de un pastor judío en Israel. Me ha impactado porque saben que expliqué esta mañana que los evangélicos están ayudando mucho al pueblo de Israel y que los evangélicos lo han hecho por amor, han pagado los gastos de la vuelta de muchos judíos, miles y miles. Y yo conozco algunas de estas organizaciones que han ayudado económicamente, han alquilado barcos, aviones, a los que han querido, claro, los han cogido de las naciones donde estaban y los han llevado a Israel. Esto los evangélicos lo llevan haciendo durante más de 30 años. Y uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no han gastado ese dinero en el evangelismo? Bueno, porque ellos realmente lo que querían es que los judíos cumplan con lo que Dios ha dicho, que tienen que volver a su tierra, para que la palabra de Dios se cumpla. Y entonces cuando le pregunta a ese pastor, le pregunta, ¿y usted cómo se convirtió a Jesús? Y le dice, pues mira, la verdad que yo me convertí al Señor observando que estos evangélicos nos ayudaban económicamente sin ningún beneficio. Y yo pensé y dije, bueno, ¿y por qué estos nos ayudan si no reciben nada a cambio? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso le hizo investigar en la palabra del Señor y se convirtió a Cristo. Dar un aplauso al Señor. Las acciones, hermano, las acciones que tenemos obran. Y es un pastor, hermano, de los más valientes que hay en Israel, porque resulta que él está en una de las ciudades más peligrosas, donde la mayoría de proyectiles que lanzan los de Gaza caen en esa ciudad. Y entonces la segunda le pregunta, bueno, que por qué decidieron de quedarse ahí. Y dice, pues mira, cuando comenzamos en el ministerio, mi esposa y yo, pues resulta que hubo un ataque en esa ciudad y cayeron muchos misiles. Dice, no hubo cosas graves, dice, pero 7,000 personas de la ciudad se marcharon de la ciudad y quedó a medio vacía. Y entonces hicieron un anuncio los palestinos diciendo, tenemos que hacer de esta ciudad una ciudad de muerte.
Y entonces enseguida me vino y dijo, por nosotros vamos a hacer una ciudad de vida. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Y plantaron la iglesia ahí. Gloria al nombre de Jesús. Plantaron la iglesia. Y la verdad que tiene fruto. Pero dice que misiles han caído a 10 metros de ellos. Dice, y no nos ha pasado nada. Dice, y un día por mi hijo, que tiene 5 años, el mayor, dice, cayó el misil ahí enfrente y explotó, pero no nos hizo daño. Y el niño de 5 años le dijo, papá, mira, esto es Dios que nos defiende. Aleluya. Da un aplauso al Señor. Qué maravilloso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús y a su nombre. Y ahora en este tiempo, el enemigo también trata de destruir a Israel. Porque se cree el enemigo que los va a destruir para que no cumplan el plan de Dios. Y hermanos, el plan de Dios se va a cumplir. ¿Por ir tan fuerte amén? Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. No hay nada que pueda hacer el enemigo para detener los planes de Dios. Por eso, hermano, demos la gloria a Dios por todo esto. Amén. Así que nosotros también tenemos que cumplir con ese buen comportamiento, dando testimonio a los inconversos con nuestras actitudes para que ellos vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos nos libra. Porque tan fuerte, amén. Escucha, muy importante esto. El Señor ha prometido y ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y tenemos que creerlo en este tiempo, hermano. Tenemos que creer que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Yo estoy seguro que cuando estemos en el cielo nos va a mostrar que Él nos ha librado. Vemos los ataques, esto que sucede en Israel. Hermano, pues bueno, están diciendo muchos que si va a haber persecución en Europa, no una persecución en cuanto a lo mejor meterte en la cárcel, pero sí echar multas y muchas cosas para tratar de dañarnos, de acobardarnos, pero tenemos que ser valientes en el nombre de Jesús. Por tan fuerte, amén, y no acobardarnos. Se cuentan testimonios, yo he contado en alguna ocasión ese testimonio que tanto me gusta, ¿verdad? Algunos lo cuentan de una manera distinta, pero es verídico, ¿verdad? Hay dos historias, yo no sé si serán diferentes, pero una de ellas lo pusimos por la radio, que había un muchacho, ¿verdad?, que era cristiano y entonces trabajaba en una empresa de madera en los Estados Unidos. Y cada semana, cuando iba a pagar el sueldo, el jefe le daba, tenía que recorrer no sé cuántos, si eran como unos 20 kilómetros aproximadamente, y tenía este muchacho que el jefe confiaba mucho, le daba el dinero y lo tenía que llevar a otra ciudad. Y era un dineral porque había muchos trabajadores. Entonces un ladrón que lo estaba observando, porque él sabía de cómo pagaba el dinero, entonces examinó y se dio cuenta que era este joven cristiano al cual le daba el dinero para pagar a los otros. Y entonces uno de esos días, ¿verdad?, que él iba a pagar, iba en caballo, sintió que algo pasaba. Entonces, bueno, el testimonio lo narran así, de que cuando él se para, porque siente que algo está pasando y se pone a orar. Dios mío, ¿qué pasa? En nombre de Jesús, ¿qué ocurre? Y mientras el ladrón está con una pistola metido entre los matojos y diciendo, ay, qué bien me salen las cosas, se ha parado. Mientras que está apuntando con el gatillo y de repente dice, ay, que no puedo. Se le quedó el dedo encasquillado. No podía moverlo. No, quería matarlo y no podía moverlo. Y entonces el otro marchó y pagó el dinero. Pasaron muchos años de esto, ¿verdad? Y
Y entonces se hizo pastor este muchacho. Y cuando estaba de pastor, alguien le llamó, un enfermo que quería que fuera a la cárcel, estaba en la cárcel y antes de morir quería recibir a Cristo. Y entonces fue. Y entonces cuando fue allí, le dijo, buen hombre, ¿qué desea? Entonces le explicó, yo quiero aceptar al Señor y quiero decirle lo que me ocurrió, porque él entendió el ladrón que esto le había ocurrido porque Dios estaba librando a este muchacho. Y él tuvo esa inquietud de llamarlo. Y entonces le explicó, dice, tú no te acuerdas cuando tú trabajabas en tal sitio y yo estaba escondido en los matorrales, intenté pegarte un tiro y no te pude matar porque se me quedó el dedo encasquillado. Aleluya. Es decir, que se le quedó, no podía moverlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces este joven pastor hizo que se entregara a Cristo, se entregó a Jesús y se fue al cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios guardando a sus hijos. Grita fuerte amén. Y para ir terminando, en Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Grita fuerte amén. Él nos guarda del mal, no solamente de aquellas cosas que nos puedan atacar, sino también del pecado. Dios nos guarda del pecado. Por eso tenemos que pedir constantemente, Señor, líbranos de la tentación, guárdanos del mal. Porque ¿sabe una cosa? Yo sé que Dios nos guarda, amén, pero es más importante que Dios nos guarde y nos libre del pecado. Porque el pecado lleva a la condenación. Entonces tenemos que cuidarnos. Y para que Dios nos libre del mal, tenemos nosotros que guardarnos para el Señor. Para terminar, y pido a los músicos que suban arriba, 2 Timoteo 4:16 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden dar un fuerte amén. Yo puedo dar testimonio, hermano, estoy seguro que Dios me ha guardado y me seguirá guardando, porque Él es fiel. Recuerdo que en una ocasión, no sé, me sucedió algo. Yo tengo mucho miedo a los perros, sobre todo cuando son así, que son. ¿Quién no tiene miedo a un perro que te ataca? Y recuerdo que hace años, era yo soltero, que no sé dónde fui, a algún sitio, y un perro como que se viene y dice, en el nombre de Jesús, te reprendo. Dale un aplauso a Cristo, aleluya.